Oye, ¿qué le mandas decir al que vaya a ingresar de nuevo? ¿Qué consejo le darías Al nuevo juez. al nuevo juez? Híjole. Yo creo que asume una actitud humanista, ¿sí? Una actitud humanista, sincera, honesta, honrada. Es asumir una gran responsabilidad de tiempos. Hay veces que hay que trabajar hasta en la tarde, fines de semana, en vacaciones, y hay que prepararse muchísimo. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en esta presidencia municipal de Ciudad del Maíz, que antes era la cárcel distrital. Estamos con una persona y un personaje que ni yo mismo me lo creo. Decía Ulpiano, el jurista, ¿verdad?, de Roma, que la justicia es dar a cada quien lo que le corresponda. Y yo no sé si me corresponda estar en este lugar y con la persona que estoy ahora, pero le voy a dar la bienvenida al licenciado, juez de primera instancia, al licenciado José Luis Soto Godoy. Bienvenido a esta entrevista, licenciado. Gracias por tu invitación. Pues primero que nada, cuéntanos dónde nace el juez de primera instancia, el licenciado Soto Godoy. Bueno, pues en Ciudad Valles, San Luis Potosí, ya por el año de 1963, en la colonia Morelos, es donde crecí. Bueno, vengo de una familia donde recibí las primeras enseñanzas morales, digamos, éticas, de parte de mi madre y de mi abuelita. Oye, licenciado, ¿tus primeros estudios fueron en kinder o fueron directo a la primaria? ¿Cómo fueron? No, directo a la primaria. En aquel tiempo, primer año y segundo, lo crucé en la ciudad de San Luis Potosí. Ajá. En la escuela Lerdo de Tejada. Pero ya después, como nos sosteníamos del pago de unas rentas que tenía mi mamá en Ciudad Valles, resulta que un día se queman y pues nos quedamos sin el sostén económico. Ok. Y nos tuvimos que regresar a Ciudad Valles. Y en Ciudad Valles, en la López Mateos, en la primaria, pues ya crucé el tercer año. El tercero hasta el sexto. Del tercero al sexto año, entonces estuviste otros 3 años ya en tu tierra natal. Sí, así es. Ya de ahí, pues bueno, me fui a la secundaria, a la escuela secundaria técnica número 16. ¿Ahí mismo en Valles? Mismo en Valles. Sí. Ya después de la secundaria, pues bueno, cursé la preparatoria, también de Ciudad Valles. Ahí mismo en Ciudad Valles. Sí. ¿Dónde nace el querer estudiar leyes, o por qué se te da de querer llegar a la impartición de la justicia? Bueno, es una situación que a veces uno se pregunta: ¿por qué soy abogado? ¿Por qué soy arquitecto? ¿Por qué soy doctor? ¿También es arquitecto? No, uno se llega a preguntar esas... hacer esas preguntas. Uh-huh. Del por qué uno es lo que ahora uno es. ¿Cómo llegaste hasta ahí? ¿Cómo decidió uno una profesión? Ahí yo considero que me pasó lo que a un criminólogo, ¿sí? Ese criminólogo tiene un libro donde lo entrevistaron y le preguntaron por qué llegó a ser criminólogo. Es Alfonso Quirós Cuarón, ¿sí? El criminólogo.
Y él cuenta en su historia de que una vez estaba en su escuela, llega un tío y lo lleva a la escena donde habían asesinado a su papá. Ah, caramba. Ahí surgió en él el deseo de ser criminólogo. ¿Sí? Ahora, tu pregunta, ¿cómo nace el deseo de ser juez, un impartidor de justicia? Yo creo que primero se manifestó cuando yo le ayudaba a mi hermano a hacer sus tareas. Él estaba estudiando la carrera de abogado en Tampico, y yo, como estaba en la escuela secundaria técnica, en el área de secretariado, entonces me decía, pues tú que manejas la máquina de escribir, ayúdame a hacer estas tareas. Y le empezaba a hacer las tareas los fines de semana. Y me gustaba lo que yo estaba escribiendo. Lo que estaba escribiendo, sí, y leyendo, ¿verdad? Y leyendo. Y luego después eso lo vinculo también por un problema familiar. Mi papá se separa de mi mamá. Mi mamá entabla una demanda de alimentos. Y recuerdo que yo la acompañaba a lo que antes era el Palacio de Justicia en San Luis Potosí. Recuerdo porque pasan los años y llego a ese Palacio de Justicia, a ese Poder Judicial. Recorro los mismos pasillos que yo recorría de la mano de mi mamá cuando iba a ver los expedientes a una sala o a una apelación. No me digas. Sí. Entonces, de manera subjetiva, yo creo que desde entonces me nació ser primero abogado. Abogado. Sí. Y después, pues, tratar de ayudar a la gente. Digo, sí, porque en la adolescencia a veces uno sí necesita, y yo siempre he recomendado, por ejemplo, en las escuelas de bachillerato, que pongan la materia de orientación vocacional, porque de repente sí andamos, valga la redundancia, desorientados en la cuestión vocacional. Algunos otros no, ¿verdad? Algunos otros ya llegamos con la decisión, por ejemplo, de sí voy a estudiar leyes, sí voy a estudiar administración. Y en este caso tú ya, cuando estabas en la preparatoria, ya sabías que ibas a estudiar Derecho. Todavía no, fíjate. Cuando nos dijeron en la prepa que teníamos que escoger la materia para socio administrativo, ajá, sí, y luego hacer los trámites, porque en la prepa nos ayudaban a hacer los trámites en la universidad. Es que para los que no saben, digo porque ahora las nuevas generaciones no lo saben, pero porque ahorita ya hay bachillerato único, si no estoy mal, y anteriormente utilizaban 3 o 4 o 5 hasta 5, ¿verdad? Sí. Bachilleratos diferentes, sí, que eran administrativo, que eran físico-matemático y que eran químico-biólogos, sí, y que eran los 3 más importantes que recuerdo. Pero por ejemplo en el Cebeta utilizaban otros bachilleratos, ¿verdad? Pero en este caso, ¿tú decidiste el administrativo porque ya ibas a la carrera de Derecho o no? Todavía no me decidía. Cuando me tocó decidir, lo pensé y decidí cursar la carrera de abogado, aunque mi hermano quería que yo fuera contador. Okay. Porque él ya estaba estudiando abogado, sí, ya era abogado. Pero ¿cómo se llama tu hermano? Juan Soto Godoy. Sí. Y no, mejor decidí ser abogado. Y que todos los trámites se hicieron para la Facultad de Derecho de la Autónoma. ¿Estudiaste en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí? Sí, así es. Del 83, generación 83-88. ¿Y recuerdas algunos de tus compañeros ahí de la universidad? Son muy, casi por lo general con los que más me he juntado últimamente. Ajá. Sí, dado que hay un grupo de compañeros en WhatsApp. ¿De la generación? De la generación. Okay. Pero a veces no iba yo a los convivios. Dinos, a nosotros tenemos como 20 años juntándonos también igual, para la posada de la generación, y no nos podemos juntar de hace como 20 años, yo creo que. Sí, así sucede.
Sí. Entonces, ¿recuerdas algunos de tus compañeros que nos Bueno, menciones? Alguien que estoy viendo ahorita muy seguido es el licenciado Alberto Zúñiga Noriega. ¿De aquí Sí. de Ciudad Maíz no tenías compañeros? No, de aquí ninguno. No. Había alguien también de allá de Charcas. De Charcas era Petra Zapata, de Charcas. De Valles, bueno, los que nos vinimos, porque fuimos un grupo de estudiantes de la preparatoria. Tanto yo la hice en la tarde, en la noche, y otros compañeros en la mañana, pero coincidimos. En aquel tiempo muchos coincidíamos en el transporte, porque había un autobús que salía a las 3:30 de la mañana y llegaba como a las 8 a San Luis. Ah, ok, sí, sí. Entonces todos los que estábamos estudiando en San Luis, muchos nos veníamos en ese autobús, y entonces ahí nos empezábamos a relacionar, a conocer, ¿sí? De diferentes universidades. ¿Sí? Oye, ¿fue difícil el llegar a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, me imagino por el examen de ingreso? Sí, bueno, nos apoyamos varios compañeros que estábamos en la prepa, el licenciado Epigmenio Cermeño López, Antonio Hernández, compañeros de la prepa en Ciudad Valles. Ajá. Y nos dividíamos el temario de las materias que se iba a ver en el examen para contestarlo, y luego ya lo juntábamos y ya estudiábamos cada quien por su lado. Hicieron como quien dice, un curso introductorio entre ustedes. Introductorio entre nosotros, sí. Se Sí. apoyaron y lograron el ingreso. Y durante esa estancia en San Luis Potosí, ¿fue complicado en tus años, Sí, licenciado? Nos apoyó mucho lo que aún existe de las casas José Martín. Sí, es una. Ah, ok, sí. En ese tiempo. Casas de asistencia. De asistencia. Uh-huh. Dos compañeros llegamos ahí a esas casas de asistencia, que no eran casas de asistencia, era una casa donde te daban techo. Como casa hogar. Sí, un colchón no precisamente de asistencia, ¿verdad? Sí, sí. Sí, eran como las casas que usaba también las de Juan Bosco, si no mal recuerdo, ahí en la Julián Carrillo, algo parecido. Sí. Entonces, sí, te daban techo y dónde dormirte. Y dónde dormir. Y ellos apoyaban mucho en los trámites también de la universidad. Por ejemplo, había una semana que teníamos que estar en San Luis Potosí haciendo un curso. Ajá. Previo al examen para ingresar a la universidad, y ellos nos ayudaban a que no asistiéramos a ese curso, porque era una semana. Estar una semana en San Luis, hospedarse, uh-huh, alimentarse, transporte, y pues uno viene de un municipio, una ciudad, pero pequeña. Sí, sí, sí. Con escasos recursos económicos, pues es muy difícil. Definitivo que es muy complicado a veces el emigrar de un pueblo chico a llegar a la capital, en este caso de San Luis Potosí. Te absorbe la ciudad, te engentas, como dicen la gente. Es totalmente diferente llegar a una ciudad. Sí, y más sobrevivir en ella. Oye, licenciado, ¿y recuerdas alguno de tus maestros también? Sí. Pero de los buenos, a los buenos maestros. Yo creo que tuve buenos maestros, aunque no, algunos otros no. Pero uno en el trayecto de la vida se encuentra gente buena. Sí, definitivo. Y yo creo que uno, si llega a hacer algo, es por esa gente que encuentra. Sí. Hay un maestro, doctor, se me fue el nombre. Bueno, está el licenciado Villegas Galván. Él me dio procesar penal. También él contribuyó mucho para que yo entrara al Poder Judicial. Ya después de haber salido yo de la universidad, ajá, me lo encuentro, pero ya magistrado. Sí. Piña, el licenciado, no, se me fue el nombre.
Sí, un buen nombre, pero... y hay otros que ni se acuerda uno, ¿verdad? Sánchez Márquez, el doctor Sánchez Márquez. Sánchez Márquez. Sí, él era ya de la Huasteca, también muy excelente maestro, sí. Y Penilla, maestro Penilla López, también muy bueno. Yo me acuerdo cuando terminando la clase, yo me salía atrás de él, porque yo ya empezaba a llevar algunos asuntos y le empezaba a preguntar, oiga maestro, tengo un asunto así, ¿qué me aconseja usted? ¿Qué me recomienda? Y ya nos íbamos caminando, a veces lo acompañaba hasta su casa. Otras veces iba al kiosco de ahí de San Luis, a Plaza del Carmen, porque él era panista, y me llevaba ahí, pero ya estando ahí entre toda la gente, ya yo me separaba y lo dejaba a él. Sí. Okay. También buenos maestros. Sí. Y de repente incluso las relaciones que va uno creando en cuestión de los mismos compañeros en la universidad, de los mismos maestros que a lo mejor ya te fueron viendo aptitudes para cuestiones en cuestión ya de trabajo. Yo creo que ahí también surge esa unión con los compañeros primero e incluso con los maestros, digo, porque también yo en algún momento de la vida, ahorita tengo compañeros que están ocupando puestos públicos muy importantes y seguimos siendo muy amigos. ¿En tu caso también te ha pasado igual con esas personas? No, a mí me pasó compañeros de trabajo, pero más maestros. Más los maestros. Sí, más los maestros fueron los que de alguna manera me apoyaron, me ayudaron. Que te empezaron a, vente, vámonos para acá. No sé yo cuál sería su visión respecto a mí. Sí, no lo sé, pero me juntaba mucho con un maestro, Juan Manuel Ramírez Delgado. Sí. Yo entraba a unas materias que le llamaban en aquel tiempo materias optativas, que no eran obligatorias. Okay. Entraba criminología, derecho penitenciario, victimología, ¿sí? Criminalística, ¿sí? Todas esas materias ese maestro las impartía. Entonces, terminaba una materia, iba a otro salón, impartía otra materia y ya yo iba ahí a entrar a otra materia, ¿sí? Cuando tenía los espacios, me organizaba en los horarios. Sin que tuvieras tú asistencia, por ejemplo, en esa clase. No, eran materias optativas. Ajá, sí. No me contaban para la carrera. No, sí. Pero eran materias que me gustaban a mí, sí, que me gustaban el tema. De ahí surgió que llegó un momento en que le hablé con el maestro Ramírez Delgado. Le dije, oye maestro, pues ando muy mal económicamente, no estoy bien, necesito trabajar, ¿sí? Y me recomendó con José Luis Vega Rodríguez, en aquel tiempo director de la Penitenciaría del Estado. Yo creí que habías ingresado primero que nada a algún bufet, como todos lo hemos hecho en alguna, digo, los que son abogados ingresan a un bufet y de ahí parten a... Sí, antes estuve con un amigo, era novio de una compañera de la que veníamos de San Luis, de Valles. De Valles, okay. Sí, pero con él duré muy poco, casi por lo general no duré tanto tiempo y no era un despacho así bien establecido. Él tenía su despacho en su casa, yo iba y me mandaba a checar las listas y después él pasaba también a checar las listas, sí, y me caía a mí algún asunto, se lo compartía yo a él y lo único que podía recibir era, por ejemplo, una invitación a desayunar, sí, entonces dije, no, pues como que mejor los asuntos los llevo yo, sí. Pues ya mejor directo, ¿eh? Sí, directo, para que me quedara algo de... Así comenzaste tú en la carrera de leyes, sí, licenciado. Sí. Cuando estaba estudiando el primer año de la universidad, ingresé a trabajar en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sección Caminos. Nos mandaban en cuadrillas
a pintar las líneas en la carretera, o a quitar señales, o a poner señalamiento, ¿sí? Entonces, como yo estaba estudiando, mis jefes inmediatos tenían consideraciones para conmigo. Pues era lo que te iba a decir. ¿Y cómo compaginabas el trabajo con la universidad? Tenían esa consideración. Entonces en la mañana entrábamos a las 7, salía a las 3, y luego ya a las 4 ya estaba yo en clase, o a las 5 de la tarde, ¿sí? Así fueron 2 años y medio, ya casi al tercer año. Por fortuna no me pude quedar a trabajar ahí en esa secretaría. Por fortuna. Sí. Hay situaciones que te suceden, como por ejemplo ahorita a mí, que dices, qué malo que no me tocó a mí que me hayan dado un contrato. Okay. ¿Sí? En aquel momento, ¿sí? En aquel momento sí renegabas de la situación. De que por qué a mis compañeros sí y a mí no. Y eso generó que yo buscara otras alternativas de trabajo, ¿sí? Uh-huh. Y eso generó a que me saliera yo de la Secretaría de Comunicaciones, ¿sí? Me fuera con ese amigo de novio de una amiga, ¿sí? Ayudarle en sus asuntos, ¿sí? Y entonces él se llama todavía Salvador Alonso, ¿sí? Entonces estuve con él poco tiempo. Él me recomienda trabajar en la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado. ¿Ese es tu primer trabajo en cuestión de tu carrera? Ya como abogado. Sí, como todavía abogado. Estaba estudiando. Uh-huh. y estaba lo que le llaman de meritorio. Duré 1 año. Como no me dieron oportunidad de trabajar, es cuando hablo con el maestro Juan Manuel Ramírez Delgado y le explico mi situación económica, y me manda con el licenciado José Luis Vega, director de la penitenciaría. Okay. Como yo había llevado las materias optativas de criminología, criminalística, victimología, y el maestro José Luis Vega era excelente, uno de los mejores a nivel nacional en cuanto al sistema penitenciario, igual que Juan Manuel Ramírez Delgado, ¿sí? Uh-huh. Entonces de inmediato me ordenó ahí al jefe del Departamento de Recursos Humanos para que me diera de alta, y empecé a trabajar ahí en la Penitenciaría del Estado. En la Penitenciaría del Estado, ¿estamos hablando de la que ahora es el Centro de las Artes? Sí, así es. Ahí en la Centro Penitenciario. El Centro Penitenciario. Sí. Donde estuvo preso Francisco I. Madero. Francisco I. Madero. Sí, así es. Ahí empezaste tu labor entonces, ya trabajando con el perfil de abogado. De abogado, sí. Entré como custodio, después dictaminador, después asesor. ¿Como custodio? Sí. Entonces, cuando llegas ahí con el director, te dice, ¿sabes qué? Pues aquí hay trabajo, pero vete de custodio. Sí, el maestro José Luis Vega tenía la formación de que, o la idea de que se formaba uno en el centro penitenciario. Sí, cuentan de que él incluso ahí tenía una celda donde dormía, ¿sí? Y al jefe de custodios le dijo, a me lo mandas a la torre tal, ¿sí? Yo nunca me mandaron ahí a esa torre, pero me decían que era una torre más difícil porque no tenía protecciones y se daba mucho el frío en la noche. Ay, caramba. Sí, nunca me enviaron ahí a esa torre, pero sí me ponían en los días de visita, sí, a recabar información de las visitas que entraban a visitar a sus familiares. Oye, ¿alguna vez, licenciado, pensaste que ibas a llegar a ser juez? Hasta ese momento todavía no. Eso se dio. Digo, ahorita nos lo cuentas más adelante, pero sí, sí pensaste alguna vez ya, iniciando tus estudios a la mitad, terminando, yo voy a llegar a ser juez. No, únicamente lo que yo podía pensar. Primero, pensar en terminar la facultad, porque ya con eso me daba por satisfecho haber cumplido con algo, porque era muy difícil. Cuando menos para mí, que provenía de una ciudad pequeña y con escasos recursos,
es difícil. Sí, en lo económico En es, lo es- económico, es sí. bastante complicado. Sí, mucho, muy difícil, pero todo tiene su gratificación al final. Sí. Pues yo lo único que tengo, mi gratificación de cuando estudiaba es una gastritis aguda, aguda allá en la capital del estado, pero bueno, eso es Bueno, otra historia. fíjate que a mí también lo que me quedó de cuando estaba estudiando, sí, llevaba un suétercito muy delgadito, Ajá. sí, y estando dentro de la Facultad de Derecho, pues estaba uno en un ambiente caliente, sí, pero salía de la facultad y me daba lo frío, sí, y de ahí a donde yo vivía, tenía que irme caminando, sí, y ya como a los 10 minutos de caminar ya tenía hipo. Y el hipo me sigue dando todavía cuando tengo frío, sí. Y no se me quita más que acostándome y cobijándome. Es una reacción Sí, y eso me proviene desde aquel entonces. desde aquellos años. ¿Cómo sigue tu andar sobre la cuestión de las leyes, licenciado? Llegas a ser custodio. ¿Qué sigue después ahí? Bueno, como voy ascendiendo, llego hasta la subdirección jurídica. ¿Sí? Ajá. Llego a la subdirección jurídica y es un puesto de confianza. Entonces, había muchos cambios. Pero tú estabas en qué semestre, ¿ya habías salido o todavía estabas en la facultad? Cuando llegué como entré cuando estaba en cuarto año. Entré a la penitenciaria del estado como custodio. Ajá. ¿Sí? Termino la carrera, sigo ahí en el centro penitenciario, pero ya como asesor jurídico y luego como dictaminador jurídico. Y luego ya me ofrecen el puesto de subdirector jurídico. Ya para entonces ya había terminado yo la carrera. Ah, ok. Ya había salido de la universidad. Sí. Oye, ¿cómo recuerdas aquellos años de la penitenciaría? ¿Había movimiento, no había movimiento? ¿Cómo estaba ahí? Y muy difícil. Digo, porque la gente nueva sabe que es el Centro de las Artes, pero no sabe cómo estaba la situación antes. No, bueno, a mí me tocó ver varios motines. Fugas no te tocó ver ahí. Fugas también. También. Sí, sí, como subdirector jurídico me tocó Ajá. ver mucho de eso. Sí. ¿Y se fugaron brincándole o haciendo hoyos o cómo Algunos, hicieron? a uno que le decían a un custodio le decían el Rambo, porque unas personas privadas de libertad querían fugarse y con el arma empezó a dispararles. Ay, caramba. Sí. Otros hacían túneles, sí. Otros se salían, mandaban a hacer un buró, sí, ahí, porque ahí había taller de carpintería. Ajá. Y se salían dentro del buró. Sí. Entonces también hubo momentos difíciles ahí cuando estuviste trabajando. Sí, pero casi los momentos más complicados, yo todavía no ejercía ninguna autoridad dentro del centro penitenciario. Estaba ya sea como custodio, como dictaminador o asesor jurídico. Pero como custodio me imagino que era peligrosísimo. Un bueno, motín, una fuga. Tenía el cargo de custodio, pero desempeñaba funciones tanto de abogado como de custodio. Ajá. ¿Sí? No era precisamente que mi función fuese plenamente custodio, ¿sí? Como lo hacen los actuales custodios. Era como si estuvieras haciendo, digo, ahora lo veo en los maestros, era como si estuvieras haciendo tu carrera judicial ahí. Digo que vas ascendiendo Sí. de lugar y vas le van dando subiendo de nivel. Le van dando confianza. Y a mí quien me dio la confianza fue alguien que vino de México, que ni siquiera era de San Luis Potosí. ¿Sí? De repente me dice, oye, queremos que seas subdirector jurídico. Uh-huh. Y yo lo pensé un par de horas, unos minutos, porque eso implicaba una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Una responsabilidad y también no una estabilidad en trabajo. Porque como era de confianza y como así sucedió, okay. Se iba el director y se iba todo su personal. Se iban todos los de confianza, por supuesto. Sí es. Y eso fue lo que pasó conmigo. Por eso salí del centro de la penitenciaria del estado. ¿En qué año fue eso? Eso ya fue como en el 92.
1992. 92. Sí. Duré 5 años ahí trabajando en la penitenciaría. Sí. 5 años. ¿Y te despiden entonces ahí en la...? Sí, hay cambio de administración, llega un gobernador. Estamos hablando, sí, del gobernador, por supuesto. Sí, y mandan directores. ¿Quién estaba en esos años de gobernador? No me acuerdo si era uno que venía de México, que vino a cubrir nada más un interinato. Ok. No recuerdo, era un ingeniero. No recuerdo. Sí. Sales ahí de la penitenciaria y luego ¿qué dices? ¿Por qué sigue? ¿Qué voy a hacer? En ese tiempo estaba estudiando una especialidad. ¿Todavía seguías estudiando? Bueno, es que lo que yo he visto y lo que me tocó a mí vivir, nada más tenía, digamos, 2 opciones: estudiar, ¿sí? Y trabajar, ¿sí? Si estudiaba, entre más estudiara, más iba a tener conocimiento, más oportunidades de trabajo. Más oportunidades de trabajo, sí. Por supuesto. Y así fue. ¿Sí? Entonces estaba estudiando una especialidad. Me quedo yo sin trabajo en la penitenciaría. También otro momento donde uno dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Oye, sí. Licenciado, ¿ya estabas casado para ese momento? ¿No sí, estabas casado? Ya estaba casado. Ya te habías había casado. casado. Ya tenía 2 niñas. Sí, tenía 2 niñas. Y entonces ya era complicado que quedarte sin trabajo. Sí, duré un mes sin trabajo. Sí, pero pues bueno, tenía el apoyo de la esposa. Sí, y que en ese tiempo pues mis niñas estaban chiquitas. Sí, entonces por la relación que había en la... ¿Podemos decir el nombre de tus niñas? Sí, Licenciado. Bueno. Que ahorita me imagino que ya no son unas niñas, por supuesto. No, ya que no. Ya son ya grandes. ¿Ya se casaron? No. No, una sí. Okay. Una sí. Pero salgo yo del centro penitenciario, de la penitenciaría, y entonces estoy un mes sin trabajo, y un compañero de la especialidad me dice, oye, fíjate que a mí me ofrecen un trabajo en derechos humanos, ¿sí? Rodrigo Muñoz me dice, y me dice, yo no lo quiero, pero si quieres, ves tú. Y pues yo voy a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y resulta que ahí me encuentro al doctor Ricardo Sánchez Márquez, quien había sido mi maestro, y ya con base a él pues me apoya y entro a trabajar en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Eso fue en el 92 también, por supuesto. Sí, 92, 93, sí. Y como visitador adjunto a una visitaduría. ¿Sí? Ok. Y ahí es donde surge ya el deseo de ser juez. Ahí ya se te mete en la cabeza de que, pues, ¿por qué no yo? Sí. ¿Por qué no? En un convivio que se estaba dando ahí en la comisión por el festejo de un cumpleaños de un compañero, por ese tiempo había el cese de 10 jueces, cesaron a 10 jueces del Poder Judicial, y ese era el tema de conversación. Y entonces me preguntan a mí, oye, José Luis, ¿no te gustaría ser juez? Digo, sí me gustaría, pero me gustaría empezar desde abajo. ¿Sí? Ahí inició todo. Todavía no había tómbola en ese tiempo, ¿verdad? No. No, me refiero a que había que hacer examen de oposición para entrar ahí, o no sé cómo le llamen en este sentido. Creo que en ese tiempo eran asignados. De asignación directa. Sí. Okay. Si conocías a alguien y te asignaban como juez y ya quedabas como juez. Okay. Ya el proceso de selección, como era un examen o varios exámenes, creo yo que, y sin mal no recuerdo, se vino dando ya con el Consejo de la Judicatura en el Poder Judicial. Sí, ya cuando empezaron a hacer, que ahora sí ya vamos a llegar a lo que es la carrera judicial, ¿verdad? Sí. Y
una licenciada que estaba en ese convivio, la licenciada Rebeca Briceño, ¿sí? Un día, un fin de semana, ahí me busca a mi casa y toca la puerta y yo abro. Digo, licenciada, ¿qué anda haciendo? Te vengo a buscar, José Luis. Hay una oportunidad para que entres a trabajar al Poder Judicial. Si te interesa, ves el lunes con el licenciado Villegas Galván. ¿Sí? No, pues el lunes ahí estoy con el maestro Villegas Galván. Ya él me dice, yo no soy la persona que requiere, que anda buscando a alguien. Ves al juzgado tercero y entrevístate con la juez. Estaba la licenciada Amalia Muñoz. ¿Sí? Entonces voy con la licenciada Amalia y en el juzgado tercero civil. Y yo ahí llevaba asuntos, como cuando trabajaba en la Comisión de Derechos Humanos, incluso trabajando en la penitenciaría, pues me salía y atendía mis asuntos. Y en la Comisión de Derechos Humanos, antes de entrar a la comisión, pasaba a los juzgados a checar las listas de los acuerdos. Y en el juzgado tercero llevaba algunos asuntos, ¿sí? Entonces me conocía el secretario de acuerdos, ¿sí? Iniciado Santos Posadas, ¿sí? Y entonces ya me atiende la juez, me dice, ando buscando a un secretario de acuerdos. Dice, y aquí tengo uno que quiere ser secretario de acuerdos. Entonces, un actuario que quiere ser secretario de acuerdos y que ya había desempeñado la función de en la Secretaría de Acuerdos. Resulta que yo me quedo como actuario y el actuario pasa a ocupar el puesto de secretario de acuerdos. Era nada más un interinato, ¿sí? A cubrir. Y ahí inicio en el juzgado tercero civil como actuario. Ya después el compañero al que yo estaba cubriendo regresa a su puesto. Yo me quedo sin trabajo. ¿Otra vez? Sí, pero la juez me apoya y me dice, te estoy proponiendo ya para que te quedes. Y logró que yo me quedara como actuario. Como actuario ahí. Sí, en el juzgado tercero civil. Después de ahí, por supuesto que tuviste que haber pasado a otro puesto, no creo que... ¿O ya fuiste directo a ser juez ahí? No. Todavía estaba estudiando, seguía estudiando en posgrado. ¿Sí? En ese tiempo estaba estudiando una maestría en Derecho e Investigación, ¿sí? En la universidad, en División de Posgrados de la Universidad Autónoma de San Luis. ¿Seguías ahí? Sí, seguía estudiando. Y entonces se dieron el origen de los jueces menores. Surgen los jueces menores en ese tiempo. Okay. Y yo iba a participar para ser juez menor, pero por recomendaciones de la juez me dice, no, espérate, José Luis, como que eso no es para ti. Y no participo. Pero después se inicia la quinta sala del Poder Judicial. Y entonces se abrió una convocatoria para secretario de estudio y cuenta. Y participo en esa convocatoria, quedo seleccionado, ¿sí? Entre uno de los 10 que estaban pidiendo, pero resulta que a mí no me mandaban a hablar. Ya estaba con mi oficio de que había sido seleccionado, que había pasado los exámenes y todo, pero no me mandan a hablar. Porque ¿Cuál era la causa? Los magistrados que iniciaron la quinta sala, pues muchos escogieron a otros, a su personal, digamos, ¿sí? Y entonces yo voy y hablo con la magistrada. Ya en ese tiempo ya era magistrada la juez, Amalia. Voy y hablo con ella y le digo, magistrada, pues participé en la convocatoria para secretario de estudio de cuenta para la quinta sala, pero ya va a iniciar en funciones la quinta sala, ya tiene todo su personal y a mí no me han hablado. Entonces me dice, déjame tu oficio donde quedaste seleccionado y voy a ver qué puedo hacer. Y me acomodo en la tercera sala del Poder Judicial, en la ponencia del magistrado Ávila Lamas. ¿Sí? Y ahí inicio como secretario de estudio y cuenta.
allá por el año 2000, principio del año 2000. Ya en el 2000. Sí, y ahí, de ahí ya paso para ser juez. Otra convocatoria, otros exámenes y quedo seleccionado. ¿A dónde vas en tu primer, en tu primera vez que entras de juez ya como tal? ¿A dónde vas? ¿A qué lugar vas? Ahí mismo San Luis, en el interior del estado. Se abrieron los juzgados de ejecución. ¿Sí? Entonces, como yo tenía el precedente de haber trabajado en la penitenciaría, mi tesis para obtener el grado de licenciatura la hice comentario y análisis a la ley de ejecución y sanciones privativas y restrictivas de la libertad del Estado de San Luis Potosí. Era la ley que se aplicaba en ese tiempo para que una persona privada de la libertad pudiera obtener un beneficio, ¿sí? Beneficios diversos, Okay. ¿sí? Libertad preparatoria, semilibertad, tratamiento preliberacional, ¿sí? Y entonces cuando se inician los jueces de ejecución, nos mandan a hablar a dos jueces en reserva. El iniciado, ese me fue el nombre, Hernández, que está en Ciudad Valles, ¿sí? Y a mí, los dos que estábamos en reserva. Yo me quedo en la capital y él se va a Ciudad Valles, ¿sí? Y ahí inicio como juez de primera instancia, pero en el juzgado de ejecución. Después, ¿cómo sigue este proceso hasta llegar aquí a Ciudad Maíz? Digo, síguenos platicando, Sí. síguenos platicando tu vida. Bueno, en el 2013 hay un cambio de descripción del juzgado de ejecución. Me mandan de ejecución. de ejecución en Ciudad Valle, de San Luis Potosí, juzgado primero de ejecución. Me cambian de descripción al juzgado de aquí, Ciudad del Maíz. En el 2013 llego aquí, a Ciudad del Maíz. En el 2013. Sí. Hace ya 12 años. 12 años, sí. 12 años. Y estoy aquí hasta el 2017. Duré como 3 años, 7 meses aquí. Entonces, en lo que era cuestión penal, te las sabías de todas. Digo, poco, no. Lo que más sabía y lo que me había gustado desde la universidad, por influencias del licenciado Ramírez Delgado, fue lo del sistema penitenciario. Tratar con personas, con seres humanos que se encuentran privados de la libertad y darles una oportunidad para que salieran, ¿sí? Era lo máximo. Y que los familiares me dijeran que Dios lo bendiga, ¿sí? Era el mejor regalo, satisfacción que puede uno recibir. No en dinero, pero... No, el dinero no. Y todavía hoy me daban una pluma, ¿sí? un estuchito, ¿sí? Digo, no, yo nada de objetos, nada de dinero, nada de esas cosas. Yo creo que el uno sentirse bien ayudando a otro en lo que pretende, todo conforme a derecho, se siente uno satisfecho. Fíjate que ahorita te iba a comentar eso. ¿Cómo es el tener la teoría de las leyes, hacer la interpretación y después decidir sobre ese caso, que tú a lo mejor vas a decir, a esta persona la voy a afectar, pero a esta persona le voy a mejorar su vida? ¿Cómo es esa parte? Me refiero al ser humano, ¿verdad? No en el estricto sentido de aplicar la ley, no. Pero como ser humano, ¿cómo te sientes de decir, bueno, pues, le va a ir mal, a le va a ir bien? Sí, mira, es complicado el sentimiento que uno tenga como ser humano en relación a una situación donde se pueda impartir justicia. No debe estar aislado, debe estar acompañado, ¿sí? Con el sustento de la ley y con su interpretación, ¿sí? Y con las pruebas
que se presenten. Yo recuerdo a una señora que una vez, estando aquí en el juzgado de aquí de Ciudad del Maíz, Ajá. pasa a hablar conmigo y me dice, oiga, pues aquí se lleva mi asunto, pero ya no sé ni en qué estado está. Y yo mando pedir el expediente. Una señora que me dijo que vendía gorditas y que había adquirido una propiedad y estaba demandando el otorgamiento de la escritura. Ok. ¿Sí? Cuando yo mando pedir el expediente, me pongo a leerlo, veo que ya se había pasado el periodo de ofrecimiento de pruebas y no había ofrecido nada la señora. En el aspecto humano, ¿sí? Si me tocara en ese momento decidir dictar una sentencia, ¿sí?, lo hubiera dictado declarando improcedente la acción de la señora, porque no había nada en que yo me pudiera sustentar Sí, definitivamente. para decirle que tenía la razón ella. ¿Sí? No había pruebas, no había elementos de convicción. Entonces, el sentimiento del ser humano en ayudar a otro debe estar sustentado. ¿Sí? Si somos jueces, sustentado en el derecho, en su interpretación y en las pruebas que existan en el expediente. De otra manera, no podríamos emitir una sentencia, y ahí es donde se complica. Te iba a comentar, pero no te gana el corazón de repente. Ay. Hay veces uno busca una salida jurídica, ¿sí? Ajá. Porque no podemos dejar a un lado lo jurídico. No puede salir, ¿verdad? Pues, no, tenemos un margen, ¿sí? Y esto te lo da el estudio, ¿sí? Por ejemplo, las formas de interpretación de una ley, ¿sí? Eso en la licenciatura yo no lo aprendí. Lo aprendí en los estudios de posgrado, en las especialidades o maestrías. Ahí es donde te llenan el espacio en tu mente de esas formas de interpretación. Y eso es lo que te da, en algunas ocasiones, la manera de cómo solucionar un caso que está complicado. ¿Sí? Ver la manera de, sí, esta señora sí tiene la razón. Bueno, pero si le concedo la razón a esa señora, ¿hay alguien más a quien pueda perjudicar yo con mi decisión? ¿O no hay nadie? ¿Sí? Bueno, y si le ayudo a la señora, tengo que sustentarlo en la ley. Bueno, vamos a darle la interpretación a la ley, ¿sí? Por ejemplo, hay una interpretación extensiva, ¿sí? Una forma de interpretación de una norma, ¿sí? Es decir, te vas más allá de lo que la norma dice, pero siempre, ¿sí?, buscando la justicia, no la injusticia. Porque si vas a interpretar una norma en forma extensiva, sí, okay, en base a la ética, la moral, a los sí, buenos principios, en este caso, me imagino que tratas así lo veo yo, ¿verdad?, una forma de verlo muy personal, de tratar de ajustar la ley hasta donde se pueda para poder beneficiar a la persona que está siendo afectada. Pero siempre y cuando no se perjudique a otra. Ok. Sí, porque cuando hay un perjuicio también a otra persona, también no se debe tomar en cuenta. No podemos manejar la ley como uno quiera, sino siempre sustentado en las pruebas. ¿Sí? Y tenemos los criterios de la Suprema Corte. Esos criterios te dan una visión, te dan un panorama distinto, ¿sí? Por eso son las maestrías o las especialidades, ¿sí? Te enseñan a ver de otra forma la misma cosa, ¿sí?, pero diferente. Que no se puede, que no la alcanza uno a vislumbrar o a visualizar, ¿sí?, si no es a través de los estudios. Incluso hasta las ejecutorias, ¿no?, que también les dan pauta a ustedes para dirimir una situación. Sí, yo me sustento mucho en las ejecutorias, en los criterios de la Suprema Corte, porque me dan luz, me dan el conocimiento, ¿sí? Pero buscando en general, porque si tú quieres darle a un asunto un sentido determinado y nada más en relación a ese sentido vas a buscar criterios, estás olvidando otros, ¿sí?
que probablemente otros criterios te digan que ese no es el adecuado, ¿sí? Entonces, buscar en parejo en todo, ¿sí? Y no detenerse. Hay veces que hay, por decir, unas 100 tesis, ¿sí? Y ya vas en la 25 y encuentras algo que te sirve, ¿sí? Ajá, No, sí. espérate, agota todas y búscalo de otra manera, con otra voz, ¿sí? Porque puedes encontrar algo que vaya en contra de esa que tú acabas de encontrar, ese criterio, ¿sí? Y a lo mejor es más reciente y deja sin efecto aquello otro, ¿sí? Entonces, es una serie de investigación cuando uno quiere meterse a buscar incluso criterios. en las nuevas reformas, el beneficio, ¿verdad? A veces también existe, y también en perjuicio, pero recordemos que también no es en efecto retroactivo, y eso, como tú dices, le buscas la manera de que sea benéfico. Sí, yo creo que ahí es donde puede haber una diferencia de un juez a otro. Aunque también en una maestría, en un diplomado sobre derecho familiar, se preguntaban cómo se puede valorar un juez, que un juez sea bueno o un juez sea malo. Ajá. ¿Qué parámetros se deben de tomar en cuenta? Y ahí nos dijeron que sea coherente con sus propias determinaciones, ¿sí? En un asunto no puedo decir que no, y en otro asunto no puedo decir que sí. Si son similares, si son idénticos. Entonces debo ser coherente. Si a ti te digo que no, en otro asunto que es igual, también voy a decir que no, ¿sí? Así es como se considera que se puede calificar como un buen juez, ¿sí? Oye, licenciado, hablando de ser buen juez, yo creo que lo ha sido durante este tiempo, porque los compañeros de los abogados de aquí de Ciudad Maíz fueron los que me incentivaron a que lleváramos a cabo esta entrevista. ¿Te ha dejado muchos amigos andar sobre el Poder Judicial? Sí, tanto abogados como no abogados, ¿sí? Va uno conociendo a la gente y también a los propios abogados. Hay abogados que se dejan estimar, y hay otros que no los quiere uno ni ver. Sí. Sí. Que no los quieres ni ver. Sí. Sí, de repente sí pasa. ¿Qué te deja en tu vida personal el haber sido juez? Digo, porque porque ya vas a salir de... Sí, ya a partir del 15 de septiembre dejo de ser juez de primera instancia. ¿Te vas a jubilar? ¿Te vas a cambiar de trabajo? Me jubilo. ¿Te vas a jubilar? Tengo 27 años en el Poder Judicial y 5 años que trabajé en la penitenciaría. Ajá. Ya tengo más de 32 años. Con eso me voy jubilado. El 15 de septiembre. 15 de septiembre de este año. Sí. ¿Cómo ves este nuevo sistema, esta nueva reforma, este nuevo proceso para la elección de los jueces? Bueno, es muy complicado. Yo creo que van a empezar con lo que le llaman un acierto y un error, ¿sí? Van a ir aprendiendo. Canijo, pero acierto y errores en Sí. en este momento de la vida del mexicano es complicado, ¿no? Sí, es muy difícil. Si uno que tiene una preparación, sí, de muchos años, de varios años, es complicado el ejercicio de ser juzgador, ¿sí? Ajá. Y ahora los que vengan y no tengan esa... Porque no van a tener la experiencia, no van a tener ese recorrido que han tenido los Por anteriores. Eso yo creo que a través de los años se tiene que ir modificando las leyes que regulan la selección de jueces, ¿sí? Por decir algo, se me ocurre, a lo mejor si tú quieres ser juez dentro de 9 años, que es el tiempo que van a durar los jueces, Ajá. iniciar una preparación, ¿sí? Para cuando
tú ya quieras participar para juez, ya tengas una preparación para el puesto de juez, ¿sí? Y eso tal vez te pueda ayudar en tu desempeño como juez. Bueno, de hecho, a lo mejor yo también tuve la oportunidad de meter mi solicitud y todo, pero como tú lo comentas, yo dije, bueno, ¿qué voy a llegar a hacer ahí, no? Entonces, sí, es complicado, es complicado. Es muy complicado porque dependen muchas situaciones, ¿sí? Depende el personal, depende la formación del juez, el carácter del juez, la costumbre del juez. Hay jueces que no se prestan a dialogar con nadie, hay jueces que sí. Dependen también de los abogados, hay abogados muy conflictivos, otros no. Y luego, imagínate la situación donde tú, no beneficies, si de por sí es complicado, no beneficies a uno que va a estar, por ejemplo, 30 años en la cárcel, y que sea tu responsabilidad y tu culpa más que nada, sí, que esa persona dure ahí 30 años, pues con qué, no, pues no hay ni cómo explicarlo, con qué cara te presentas ante la sociedad. Fíjate que hay veces que uno se pone a estudiar o tiene un puesto como el que yo tuve como subdirector jurídico en la penitenciaría y el estar 5 años en la penitenciaría del estado. Cuando me tocó ser juez de ejecución, no en la primera, bueno, en la primera ocasión quise hacer lo que se hacía el maestro José Luis Vega. Muchas cosas no se pudieron, pero otras sí se pudo, ¿sí? Pero siguiendo el conocimiento obtenido de otras personas que eran muy capaces, ¿sí? Entonces llegas tú a un lugar y dices, voy a aplicar aquello, porque la ley me lo permite, ¿sí? Y lo último que yo apliqué en el juzgado de ejecución, estando en Ciudad Valles, porque una vez me asignaron a Valles, el juzgado de ejecución, fue la de permitir salir a 3 personas privadas de la libertad a que fueran a conocer su ciudad, Aquismón, ¿sí? Ciudad Santos, Tancanwitz, ¿sí? Los lugares cercanos allí, ya con la idea de que iban a obtener un beneficio. Ya estaba en trámite el beneficio, pero previo a obtenerlo, salgan, sin vigilancia, ¿sí? Fui a hablar con el director, le platiqué, porque eso ya lo hacían antes, cuando estaba José Luis Vega Rodríguez, ajá, como director en la penitenciaría del estado, lo hacían, ¿sí? Pero muchas veces hay un temor. ¿Qué pasa si sale y ya no regresa? ¿Sí? ¿O qué pasa si sale y le pasa algo estando afuera? ¿Sí? Entonces no quieren asumir responsabilidades. Y el no asumir responsabilidades evita que se pueda hacer aquello. Se obstruye la posibilidad de hacer aquello. Y el director, que no recuerdo el nombre, que estaba en Tancanwitz, ¿sí? En el Colol, ¿sí? Fui a hablar con él, le propuse esa posibilidad, me dijo, adelante. Siempre el juez asume la responsabilidad porque le da una orden al director. Y ahorita que hablas de casos difíciles, ¿recuerdas el caso más complicado que te haya pasado? Que tú digas, este fue el más difícil y la verdad me faltó que saliera bien, o sea, algún caso que te haya pasado de los más complicados. Yo creo que los casos más complicados que podríamos darse es como juez de ejecución. Yo creo que es lo más complicado porque estamos hablando de personas, de seres humanos que están privados de una libertad, ¿sí? Y que uno debe de darles una oportunidad. En San Luis Potosí, cuando la primera vez que fui asignado como juez de ejecución en San Luis,
ver lo de la reparación del daño, personas que estaban privadas de la libertad, que podían obtener un beneficio, pero no salían porque no tenían recursos económicos para poder cubrir la reparación. Sí, para la reparación. Sí, ahí me tocó digamos, la posibilidad de contar con el maestro Arriola, Carlos Arriola Sánchez. Yo estaba viendo, uno como juez debe tener y de conocer sus limitaciones, pero no limitaciones jurídicas, sino también limitaciones personales. Entonces había un asunto de una persona que estaba privada de libertad por fraude, ¿sí? Le habían dado dinero para comprar una casa, no la compró, y entonces la persona afectada pues presentó la demanda, se llevó al juicio, dictaron sentencia y ya estaba privada de la libertad. El señor decía, yo quiero pagar la reparación del daño y obtener un beneficio, pero no tengo dinero, ¿sí? Y la persona afectada dice, pues yo quiero que me dé la reparación del daño, lo que yo le di de dinero, ¿sí? Entonces ahí fijé fecha y hora para una audiencia de conciliación, y sabiendo que no tenía yo la capacidad de llevar a cabo una audiencia de esa naturaleza, investigué y había un convenio de colaboración entre el Poder Judicial y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Como yo había trabajado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pregunto, oye, necesito un mediador, un conciliador, ¿y ustedes tienen a alguien? Y me dicen, sí, hay una persona. Ya, pues dame el nombre. Y me dieron el nombre. Yo hablé con él, le dije, ¿sabe qué? Hay un asunto así y quisiera que usted me apoye en llevar a cabo la audiencia de mediación. Dice, sí, adelante. Dicté mi acuerdo, fijando fecha y hora para la audiencia, pidiéndole al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que me asignara una persona para que fungiera en la audiencia como mediador. Uh-huh. Me asignaron al maestro Carlos Arriola, ¿sí? Se presentó en la audiencia, hice la presentación, donde estaba la parte privada de la libertad, la parte ofendida, con sus respectivos abogados, presenté al maestro Arriola y le dejé mi lugar, de llevar a cabo la audiencia, ¿sí? Se llevó a cabo la audiencia y se logró la conciliación entre ambas partes, un convenio, ¿sí? Y ya el señor pudo obtener su libertad y la víctima, ¿sí? Obtener la reparación del daño. En materia penal es donde uno encuentra mayor satisfacción, como es aquellas personas que salieron a conocer a Quismón, Tancanwitz, ¿sí? Después el director me mandó fotos donde uno estaba en el río ahí mojándose y luego otra foto donde estaban desayunando. Darle la confianza a una persona, ¿sí? Es darle la posibilidad de que pudiera tener una libertad, ¿sí? Ya no se volvió a hacer eso, y eso se había hecho como en el 72, 77, 1977. ¿Qué faltaba para hacerlo? Y todavía se puede hacer, ¿sí? Falta el conocimiento, falta la decisión, falta tener temor, ¿sí? Y asumir las responsabilidades, ¿sí? Es que en estos tiempos ya nadie quiere la responsabilidad de si sucede alguna variante, nadie lo quiere asumir, nadie quiere asumir esa responsabilidad. Es difícil asumir una responsabilidad, pero uno tiene que hacerlo, porque es juez de primera instancia o juez de ejecución, ¿sí? Hay que asumir responsabilidades. Oye, licenciado, en todos estos años de juez, ¿con qué te quedas? ¿Con algo de ahí, del Poder Judicial? ¿Con qué te quedas? Bueno, me quedo con una gran satisfacción de haber servido al Poder Judicial del Estado. Me ha dado para mantener a mi familia durante 27 años. Me ha dado la posibilidad de superarme, porque ahí cursé una maestría, cursé diplomados, cursé especialidades,
¿sí? Todo eso me dio el Poder Judicial. Y me voy contento, aunque un poco melancólico, porque no quería irme todavía. Todavía no era tu tiempo. Para mí todavía no lo era. Todavía quería estar cuando menos otros 3 años, cumplir los 30. Oye, ¿qué le mandas decir al que vaya a ingresar de nuevo? ¿Qué consejo le darías Al nuevo juez. al nuevo juez? Híjole. Yo creo que asume una actitud humanista, ¿sí? Una actitud humanista, sincera, honesta, honrada. Es asumir una gran responsabilidad de tiempos. Hay veces que hay que trabajar hasta en la tarde, fines de semana, en vacaciones, y hay que prepararse muchísimo. Y a veces, aunque estés de vacaciones, oye, pasa esto. Sí, hay veces que uno está... Hace poco... Tienes que integrarte porque... Sí, hace poco una secretaria de aquí, Lupita, me dice, licenciado, anoche estuve pensando en este asunto y eso me dio bastante alegría. Y dije, no solo el juez piensa en los asuntos cuando se está durmiendo o en la noche, también una secretaria escribiente. Y dije, qué gusto me da trabajar con gente así. Que se preocupe por lo que está haciendo. Sí, y ese es otro aspecto que yo agradezco muchísimo. Me he encontrado gente muy buena en casi la mayoría de los lugares, con excepción de Salinas. Ahí encontré un personal donde apoyaban mucho a un notificador que hacía muy mal su trabajo. Pero siempre cuando uno les dice, oye, estás mal, ya dicen, ya trae algo en contra mía, Sí, es algo personal. Pero no es eso, es que uno tiene que aprender. Si hoy cometes un error, mañana no debes de cometer el mismo error. Cometerás otro, pero no el mismo. Sí, no, si no, no hay superación. No hay aprendizaje. No hay aprendizaje. La vida te da el aprendizaje y el trabajo te lo da también. Sí. Y el personal que he encontrado siempre me ha ayudado. Yo creo que si alguien puede hablar bien de mí como juez, tiene que hablar bien de toda la gente con la que yo me rodeé. Con la que trabajaste. Con la que trabajé, para poder hacer bien mi trabajo. ¿Sí? Aunque a veces se encuentra uno gente que no le gusta estudiar, que no le gusta leer, pero esos me los encontré mucho como secretarios de acuerdo. ¿Sí? Es muy difícil encontrar un buen secretario de acuerdos que sea estudioso, trabajador, que investigue, ¿sí? Que cheque criterios, que sea honesto, que no cobre por hacer lo que tiene que hacer porque el Poder Judicial le paga, ¿sí? Y que trabaje hombro con hombro con el juez, ¿sí? Entonces, el nuevo juez que va a entrar tiene que rodearse de esa gente. Aquí en Ciudad del Maíz ya la tiene. Todo el personal, secretarias, Concepción. Entonces debe juntarse con su equipo. Sí, el apoyo ya lo tiene. Ahora vamos a ver a quién le asignan como secretario de acuerdos. Que sea un buen secretario de acuerdos para que le pueda ayudar. ¿Sí? Porque si le van a mandar a un secretario de acuerdos que no sea bueno y que tenga todos esos vicios, ¿sí? Se le va a dificultar. Si él quiere hacer bien las cosas, se le va a dificultar hacerlas. Porque no va a tener a un secretario de acuerdos. Aunque vaya a tener todo el personal. Pero también necesitamos un buen secretario de acuerdos, un buen secretario de estudio de cuenta. Aquí en Ciudad de Maíz no tenemos secretario de estudio de cuenta. Desde hace varios años. El juez hace sentencias. Ahí no puedo concursar yo. Sí, claro que sí. Oye, licenciado, ¿algo más que quieras agregar a esta entrevista, plática, charla, conversatorio, como lo hayas visto tú a tu forma de ser?
¿Algo más que quieras agregar a Bueno, esta plática? tú dijiste que un grupo de abogados, a iniciativa de ellos. A iniciativa de ellos iba a decir me encomendaron, pero no, me mandaron. No, son grandes amigos todos. Sí, bueno, les agradezco a ellos. Se formó un comité de organización para el evento de mi jubilación. Así es. Que agradezco yo también que me hayan invitado. No conozco a todos los que estén formando ese comité, porque lo formaron ellos. Sí. Entre ellos lo formaron. Pero les agradezco bastante a ellos que se tomen la molestia de querer organizarme un evento para mí muy significativo. ¿Sí? Les agradezco a todo el personal que me ayudó. No sé si pueda considerarse que lo merezca. Ay, me hiciste una pregunta y un tema de mi jubilación. No te preocupes. Ahí no la llevamos. Sí, fíjate, el personal que he tenido en los juzgados, mozos, secretarios de escribientes, actuarios, también donde he tenido secretarios de estudio de cuenta muy buenos, secretarios también he tenido muy buenos secretarios, muy poquitos, pero han sido excelentes. Y alguien de esos secretarios es la licenciada Erika Liliana Moncada González, excelente. También al licenciado Alfredo Hernández, secretario de acuerdos. El licenciado Rubén Campos, como conocedor de derecho, es muy bueno. Sí. Nada más hay que estar atento ahí con él. Yo creo que si pueden decir que uno ha sido o llegó a ser un buen juez, es gracias a ellos. Porque sin ellos y sin los maestros y sin la formación de la familia, donde vienen... A eso iba a ir ahorita ya al final de la entrevista. Iba a ir a la parte pues más sensible del ser humano. ¿Qué le mandas decir a tu familia? Digo, porque ellos te han acompañado, desde que te quedaste sin trabajo, Sí. Pues todo el paso de lo malo, lo bueno, lo regular. Fíjate que de mi familia original, digamos, ya no tengo a nadie. Ya no es. Nada más estoy yo. Y la otra familia que he hecho, pues bueno, espero que para mis hijas, para todas ellas, sí, sea un buen ejemplo. Me considero ser un buen padre y que lo que yo he batallado para llegar a ser, que ellos lo tomen como un ejemplo para que ellos en toda la actividad, en todos los lugares donde estén desempeñando un trabajo, que se esfuercen. Yo les he dicho, estudio, trabajo y responsabilidad. 3 factores. Ya todo lo demás viene por añadidura. Definitivamente que sí, aunque en cuestiones a veces
no que la familia no lo valore, sino que no se dan cuenta a veces el verdadero esfuerzo que hace la persona, en este caso la tuya, en ese andar, en esa superación para llegar más allá de donde está uno a veces. La familia es la que la va repercutiendo todos esos momentos que no pudiste estar con ellos por estar tratando de avanzar en otras cuestiones profesionales. Sí, el Poder Judicial requiere tiempo, mucho tiempo. A veces yo no estaba en los cumpleaños de mis hijas, sí, pero ellas lo han entendido, porque ahora como trabajan saben que el trabajo es importante y a veces hay que sacrificar un poquito a la familia. Pero yo creo que el amor es la base de todo. Hay una teoría que se combina la criminología con la psicología y dice que el amor es la base de todo. Si una persona en la etapa adulta es de una forma que puede privar de la vida a otro, puede hacer cosas que otro no lo haría, dicen es que no tuvo el amor en la infancia, ¿sí? Entonces yo creo que el amor es la base fundamental. Entonces yo espero que a mis hijas, todas mis hijas, no les falte el amor que yo les haya dado como padre, ¿sí? Porque eso implica que van a ser buenas personas. Oye, licenciado, y mi hermano, por supuesto, de hecho, desde que empezó la plática, la charla, le he querido decir mi hermano, porque así le digo, nos juntamos por ahí en ocasiones, en otras cuestiones. Te agradezco bastantísimo esta entrevista, estuve muy a gusto contigo, pues no sé si tengas algo más que decir, tus redes sociales, alguna otra cuestión, pero en verdad lo valoro bastante que los muchachos, los compañeros abogados me hayan aventado por delante para hacer esta entrevista y tener la confianza más que nada en mi persona y también agradecerte bastante que me la hayas aceptado. No, gracias a ti, gracias también a esos abogados. A lo mejor a algunos de ellos les habré dictado algún acuerdo o alguna sentencia en sentido contrario a lo que ellos deseaban. Pero me pasó un detalle en Venado. En Venado una vez me invitaron para festejar el que me cambiaron de adscripción. Ajá. Y en ese convivio encontré muchos abogados a los que le había dictado sentencias en sentido contrario. Y les dije, bueno, yo no esperaba verlos aquí, porque me acuerdo que a ti te dicté una sentencia declarando improcedente la acción de tu cliente, o a ti un acuerdo en tal sentido. Y me dijeron, es que usted nos hizo estudiar, por eso estamos aquí. Nunca he tenido la malicia, el dolo, ni ha habido rencor ni odio en mi corazón. En las decisiones que he tomado como juez, ya sea en una sentencia o en un acuerdo. Siempre trato y busco de fundar, motivar mis resoluciones. Hay 4 principios para dictar una sentencia: congruencia, fundamentación, motivación y exhaustividad. De esos 4 principios que debe tener una sentencia, nada más quitamos el de exhaustividad para dictar los acuerdos, ¿sí? Entonces, fundamentación, motivación y congruencia son los principios que deben de tener los acuerdos, los autos. Y yo he buscado de que esos principios los aplique tanto en las sentencias como en los autos. Si hay autos o hay sentencias que han perjudicado a algún abogado o alguna persona, ¿sí?,
es porque no encontré mayores elementos de convicción dentro del expediente, dentro del proceso, para dictar una resolución en sentido como ellos hubieran querido. Gracias, licenciado José Luis Soto Godoy, esta tarde aquí en lo que era antes la cárcel distrital, Sí, en este bello monumento histórico. aquí me tocó venir cuando estaba de juez y todavía había asuntos penales, a hacer una visita carcelaria con entonces con la directora. ¿A cuál celda? Todo este patio, nos sentamos, pusimos unas mesas de aquel lado, unas sillas, y aquí estaban todos los internos sentados. Estaba de directora de la Dirección General de Prevención, la licenciada Concepción, ¿sí? Una excelente persona. Te digo, uno encuentra gente buena y es lo que lo hace a uno tal vez hacer bien las cosas o poder hacer algo que no se pudiera hacer si no fuese por esas personas. Con ella vinimos y hicimos una visita carcelaria, que ya nos acostumbraba, porque aunque estuviera establecida la ley, los jueces no lo hacían, ¿sí? Nosotros sí lo hicimos. Es que era trabajo. Sí. Es que era trabajo. Gracias, licenciado. No sé, algo más con que quieras despedirte. No, gracias a todos y muchas gracias. Oye, no, pues gracias, licenciado. Hasta luego. Gracias. Gracias, nos vemos en otra entrevista. Desde aquí, desde el Palacio Municipal de Ciudad del Maíz, el juez que va a jubilarse, el licenciado José Luis Soto Godoy. Gracias, nos vemos.